Buenas noches, hermanos, otra vez juntos para escuchar la palabra de Dios. Y es tan maravilloso que, gracias a Dios, que por este medio podemos compartir, podemos escuchar, podemos hablar, podemos ayudar a otras personas que necesitan de la palabra del Señor. Y bueno, hasta ahora parece que vamos a seguir así por un tiempo, pero como dice el Señor, todo tiene su tiempo. No hay tiempo que dure toda la vida. Todo tiene su tiempo. Y bueno, vamos a creer que pronto vamos a estar juntos, alabando al Señor, volviendo a la normalidad, porque ahora son días difíciles. Y bueno, gracias a Dios por la presencia de Dios, que Dios nos ayuda y nos bendice en este tiempo difícil que estamos viviendo. Necesitamos, dice, en estos tiempos difíciles y malos, necesitamos su palabra. Y de eso se trata. Y realmente yo quisiera compartir las parábolas de Jesús. Todos conocemos. Todos hemos escuchado, aún la gente que no conoce a Dios las repite. Ustedes saben que las parábolas significa comparación. Jesús siempre comparó. ¿Y qué es lo que nos vino a enseñar Jesús hace 2000 años? Jesús podría habernos hablado, no sé, de matemáticas, de física, de astronomía, no sé, de tantas cosas que hoy hay. Pero Jesús, o nos hubiera hablado, no sé en qué, pero Jesús usó para enseñarnos el reino de Dios, usó lo más sencillo, un lenguaje sencillo, un lenguaje entendible, una comparación, porque parábola es comparación, una comparación comparando el reino de Dios con las cosas sencillas de la vida, con las cosas que existen. Entonces, Jesús nos enseñó para que nosotros pudiéramos saber y conocer el reino de Dios. Entonces, y también nos enseñó hasta que Él vuelva. Todas estas cosas que estamos hablando nos enseñó desde que llegó hasta que Él vuelva. Y nos dijo a nosotros que somos los sembradores. Por ejemplo, somos los sembradores. Y dice, vamos a mirar Mateo, capítulo 13, Mateo 13, donde Jesús enseña. O sea que todos los evangelios están llenos de las parábolas, pero vamos a mirar Mateo 13, 4. Dice así la palabra de Dios. Y mientras sembraba, está hablando de que un sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte de esa semilla que el sembrador salió a sembrar cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Cuando Jesús nos enseña esto que estamos mirando, dice que el sembrador salió a sembrar. ¿A sembrar qué? La semilla. Y acá nos está explicando que parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la comieron y no nació la semilla. Ahora, cuando nosotros vamos a sembrar la palabra de Dios, que eso es lo que nos quiso decir Jesús, después, yo no quiero leer todo, ustedes conocen la historia, usted conoce los 4 campos, las piedras, las espinas, buena tierra, y esto junto al camino. Pero vamos a mirar junto al camino. Dice que nosotros, cuando sembramos
la palabra de Dios, que es la semilla, eso es la semilla, la palabra de Dios, sufrimos oposición. ¿Qué es la oposición? ¿Qué es la oposición? La oposición viene de Satanás, de los espíritus malos, y que resisten a la palabra, resisten al mensaje. Por supuesto es la gente, pero nos damos cuenta que son los espíritus malos, porque dice que vinieron las aves y se la comieron. ¿Quiénes son las aves? Hablando normalmente de la comparación, pero son los espíritus malos que cuando la gente escucha la palabra, en el mismo instante viene el enemigo a sembrarle dudas en la mente, le viene a sembrar negativismo, le viene a sembrar cosas que no le quede nada, que no le quede nada. Hay tantas historias que pudiéramos contar de que Jesús nos muestra y nos enseña cómo los sembradores sufrimos oposición. Entonces, nosotros estamos sabiendo de que tenemos resistencia cuando hablamos de la palabra de Dios. Por eso, ¿ve? Ahí está. El Señor nos dice, lo primero que nos dice a nosotros los sembradores, en este caso vamos a ponernos nosotros ahora, Jesús enseñaba, los sembradores somos nosotros, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, Jesús enseña, dice, lo primero que Dios nos da a nosotros, ¿qué nos da? Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué tenemos que tener poder? ¿Por qué tenemos que tener amor? Porque es la única manera de poder resistir al malo, resistir al malo. Y por ejemplo, sigue Jesús explicando las parábolas y ahora vamos a ir a Marcos, capítulo 4, 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Seguimos hablando del sembrador y de la tierra. Y duerme y se levanta el sembrador y de noche y de día, de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Qué hermoso, ¿no? El sembrador la planta, la tapa, en el caso que la riega, pasa el día, pasa la noche y el sembrador no sabe cómo brota, cuándo ni en qué momento, si en el día, en la noche, lo que sea, brota la semilla. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero la tierra es hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de los cielos? ¿O con qué parábola la compararemos? O sea, dice acá, esta parábola compara, número 1, el sembrador. El sembrador siembra la semilla, pero la plantita brota sola. No sabemos cuándo, en qué momento, porque la semilla tiene energía propia. Mire lo que le estoy diciendo. Tiene una energía propia que se rompe en la tierra, sea cualquier semilla, la que sea. Se rompe, se desfigura y sale la plantita, ¿no? Ahora, no sale lo mismo que sembramos. No sale lo mismo que sembramos. Nosotros sembramos
una semilla de trigo o una semilla de maíz. La sembramos, es una semillita, así la ponemos, la tapamos y brota sola. ¿Y qué brota? Una planta. Puede ser un pino, puede ser un álamo. Yo me maravillé que sembré en un vasito de yogur, de esos chiquitos, una semilla de manzana negrita, así la puse. Al poquito tiempo la miro, me nace una planta. Y ahora tiene un árbol más o menos de 3 metros, 4 metros de alto. Todavía no me dio fruto, falta que dé. Pero era una semillita chiquitita. ¿Qué cosa, no? Bueno, seguimos mirando. Dije que esta semilla tiene energía y no sale con el mismo cuerpo que se sembró. Una planta, dice, una planta es un misterio. Qué tremendo, ¿no? Qué poder que tiene esa semilla. Qué fuerza. Porque nace un árbol. Ahora, eso es un misterio de Dios. Por eso digo yo que las parábolas de Jesús son misterios de Dios que Él vino enseñando el reino de los cielos. También nosotros tuvimos el mismo principio. Nosotros, el ser humano tiene el mismo principio. Nacemos, engendran una esperma con un óvulo. Ustedes conocen la historia de la genética, y nace un bebé. Y dice que nosotros no sabemos cómo se forman los huesos, no sabemos. Se van formando en el vientre de la mamá. ¿Y qué sale? Sale un bebé. Se siembra una cosa y sale otra. Ahora, nosotros sembramos, pero el que convierte las almas y el que pone su espíritu es Dios. La semilla es que tiene el poder para reproducirse. Eso es la semilla. Dice que tiene el poder para reproducirse. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses. Vamos a mirar, que siempre lo miramos, pero hoy vamos a mirar Primera de Tesalonicenses 2, 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad como palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, cuando oímos la palabra de Dios, ¿quién la enseñe? ¿Quién la predique? ¿Quién la enseñe? ¿Quién la predique? Nosotros cuando oímos la palabra de Dios es la semilla, tiene energía, tiene el poder de reproducción. Y cuando oímos la palabra de Dios, que tiene vida, que tiene poder de reproducción, esa palabra, como hemos leído acá, esa palabra tiene en nosotros, como dice, mire lo que dice, voy a volverlo a leer, Primera de Tesalonicenses 2:13, dice así, tiene en nosotros, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios
¿Cuándo recibiste la palabra? ¿Cuándo recibiste la palabra? No como palabra de hombre, sino según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué hace la palabra de Dios? Actúa. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios tiene energía. La palabra de Dios tiene poder. Produce en nosotros una nueva vida. Por eso, decíamos en Mateo 13, usando la parábola, la comparación, dice que cuando nosotros predicamos la palabra, la semilla cae junto al camino y vienen las aves y se la comen. No dejan que produzca nada. Así es cuando alguien escucha la palabra, viene el enemigo, le pone cosas en la mente, en el corazón, que ni se acuerde de lo que escuchó. Por eso, hermanos, es tan importante como nosotros oímos la palabra de Dios, porque tiene vida. Y cuando oímos la palabra de Dios, esa vida entra en nosotros. Esa vida entra en nosotros y va produciendo vida en nosotros. Va produciendo vida en nosotros. O sea que esa palabra, que es la semilla, entra en nuestro corazón y va produciendo vida. Por eso dice el Señor, estos textos que siempre lo repetimos, siempre lo hablamos, que dice, la fe viene, ¿por qué? Por el oír y el leer la palabra de Dios. Por eso es tan importante, así no la entiendas, lee la palabra, oí la palabra de Dios, así no sepas lo que significa, no importa, pero si la lees y la escuchas, la palabra de Dios es vida, va a producir vida. Por eso, ahí se produce en nosotros el nuevo nacimiento. Cuando descubrimos que la palabra de Dios tiene vida, la leemos, ¿cuándo? ¿Cómo dice el Señor? ¿Cómo teníamos que meditar nosotros en la palabra? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Medita, ¿cuándo? De día y de noche. ¿Por qué de día y de noche? Claro, mientras más yo la medito, mientras más yo la aprendo, mientras más la leo, ¿qué pasa en mí? ¿O qué pasa en usted? Fe viene a nuestros corazones. Poder de Dios viene a nuestros corazones. Viene esa energía que tiene la palabra de Dios a nuestras vidas. Por eso es importante que lo practiquemos, leamos la palabra de día y de noche. ¿Y alguien sabe cómo la toma la palabra de Dios? Por ejemplo, con la sanidad. Alguien lo tomó así, porque como dice Proverbio que la palabra es medicina, cada 3 horas o cada 6 horas, como se toma una pastilla, leen un texto, por supuesto, de la sanidad. Lo leen y lo dejan. A las 6 horas vuelven a leerlo, de día y de noche. Como tomar una pastilla. Mire, la fe de ellos hace que se sane. Pero es la palabra de Dios que tiene vida, la palabra que produce en nosotros fe, confianza. Por eso, hermanos, no tenemos que dejar que el malo nos robe la palabra de Dios. Y vamos a hacer un corte chiquito y vamos a volver para seguir explicando estos misterios de las parábolas de Jesús. Te damos gracias por el pan que nos da, Señor, cada día, Señor.
En la Universidad Siglo XXI hay muchas carreras, pero elijas la que elijas, siempre va a ser una decisión inteligente. Porque contás con prácticas profesionales para aplicar tus nuevas competencias a una realidad laboral concreta. Buena elección. Entre nuestras más de 45 carreras está tu futuro profesional. Formamos estudiantes que se transforman en líderes comprometidos con el mundo de hoy. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. Vamos, hermanos, que tenemos que meditar en la palabra día y noche. Porque es lo único que nos va a sostener en nuestra vida, la palabra. Lo único que nos va a ayudar para poder vencer todas las cosas es la palabra de Dios. Y lo único que nos va a producir esperanza y fe y confianza es la palabra de Dios. Pero vamos a otra parábola. Estamos hablando de las parábolas de Jesús. Tocamos otra. Hoy vamos a tocar Mateo 13, otra vez, el versículo 24. Les refirió otra parábola. Habíamos visto de las aves, habíamos visto de la siembra de la semilla, y ahora les refiere otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola. Y les explica esta parábola. Yo no le voy a explicar todo, pero ya está explicada en el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Él les predicaba a la gente lo que acabamos de escuchar. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña. Quedaron pensando ellos: explícanos. Entonces Jesús le explica: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo es el que siembra, el que sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Bueno, Jesús le explica a los discípulos que no entendían lo que significaba esta parábola que acabamos de ver. Dice: por eso es importante que nosotros leamos la Biblia para poder entender las cosas que Dios dice y que Dios ha hecho. Y mire lo que dice Hebreos 4:12. Esto lo vamos a leer. Es verdad lo que el Señor dice en su palabra, pero es importante que lo leamos. Es importante que lo repasemos. Dice Hebreos 4:12, lo sabemos de memoria, pero lo vamos a leer. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es la palabra? Viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Eso es la palabra. Y penetra
hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, ¿qué es la palabra de Dios? Viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra es que entra, ¿no? Hasta que parte. ¿Qué es lo que parte? El alma y el espíritu. ¿Qué parte? Qué bárbaro, ¿no? El alma y el espíritu. Cuando viene la palabra de Dios a nuestras vidas, separa las emociones, que es el alma, la voluntad, que es el alma, los pensamientos, que es el alma, que está acá en la mente, lo separa del espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué lo separa? Mire lo que hace la palabra de Dios. Viene corta, no sé, adentro y lo separa. ¿Por qué lo separa? Porque la única manera de que yo me comunique con Dios es a través de mi espíritu con el Espíritu de Dios. Pero para esto primero tengo que nacer de nuevo, porque si no, no me puedo comunicar con Dios. Porque con mi mente, con mi emoción, por eso, mire, yo les voy a explicar, hoy no les voy a explicar, pero les voy a dar una reseña. ¿Cuánta gente recibe milagros? ¿Cuánta gente Dios le hace cosas poderosas? Lo sana, lo levanta de la cama, le hace una mano nueva, un ojo nuevo. Mire los milagros, porque eso ni la ciencia lo puede hacer nuevo. Dios lo hace. La gente se emociona, la gente llora, la gente dice voy a seguir a Dios. Le dura unos días, unos meses. Cualquier cosita lo desanima y no sigue a Dios. Se olvidó de que Dios le hizo un ojo nuevo. Se olvidó de que le hizo una pierna nueva, no sé, lo que sea. Se olvidó de que Dios le dio una casa, se olvidó de que le dio un trabajo. Se olvidó. ¿Por qué se olvida? Porque las emociones son tocadas por momentos, no es siempre, no es que todo el tiempo estamos emocional, no. Por eso, y también lo racional, por eso Dios tiene que partir. La palabra hace ese trabajo, parte el alma y el espíritu, y con nuestro espíritu, eso dice San Juan 4:24, dice, la hora viene y la hora es cuando todos vamos a adorar a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a adorar a Dios? En espíritu y en verdad. Entonces, nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios no por los milagros, no por lo que Él nos da. Tenemos que aprender a adorar a Dios no por lo que Dios me suplió, porque me dio una casa, un hijo, me dio una esposa, me dio no sé lo que me dio. Me dio, qué sé yo, lo que sea, un don, lo que sea. Yo no adoro a Dios por eso. Le damos gracias por eso, pero lo adoramos a Dios porque le amamos. Le adoramos a Dios porque Él nos dio el regalo más grande de la vida, nos dio a Jesús para venir a salvarnos y nos vino a levantar de acá, de esta tierra. Nos vino a levantar, nos vino a salvar y es por eso que le damos tantas gracias. Así no tengamos cosas. Ve, hermano, le damos gracias, le alabamos y le adoramos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabe cómo y el Espíritu dentro de nosotros controla mis emociones. Porque Jesús me da el poder para vencer. Mire, ¿qué controla el Espíritu? Las emociones, las tentaciones. ¿Vio que usted emocionalmente a veces está tentado de hacer cosas? Bueno, el Espíritu lo controla.
El Espíritu nos controla. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender. Mire lo que dice Primera de Pedro. A ver, es importante que veamos los textos. Primera de Pedro dice así, la palabra de Dios. Vamos a mirar el verso 1, el versículo 23. Dice así. Siendo renacidos. ¿Qué es re? Vuelto a nacer. Ya hemos nacido la primera vez de la mamá y la segunda hemos nacido del Espíritu. Renacido no de simiente corruptible. Ahora, nuestra simiente es la semilla que estamos hablando, que Jesús habló, la semilla que es la palabra de Dios, él ya lo entendió que es la palabra. La semilla es la palabra, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hemos sido renacidos, pero y ahora nuestra simiente o nuestra vida, nuestra planta que nació de nuevo es conforme a la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros podemos vencer. Podemos vencer. ¿Qué es lo que podemos vencer? Mire, hermano, podemos vencer las críticas, las crisis, podemos vencer las circunstancias, podemos vencer los problemas, podemos vencer, mire, tanta cosa que viene a nosotros. ¿De qué estamos hechos? ¿De fierro? No. Nos desarmamos frente a cualquier situación, igual que todos. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que hay dentro de nosotros un poder, porque hemos renacido por la palabra de Dios, tenemos la simiente de Dios dentro de nosotros y ahora podemos vencer hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga. Ahora, seguimos mirando la siembra. Dice así, que vino un enemigo, el hombre salió y sembró buena semilla. Dice, vino el enemigo y sembró la cizaña. Sembró la cizaña. Y dijeron los empleados, Señor, ¿no sembraste buena semilla? ¿Cómo que salió cizaña? Nació este yuyo. Entonces, dice el Señor, esto lo hizo el enemigo. Ya está claro, ¿no? No hay que explicar nada. Hizo el enemigo, mientras ustedes dormían, vino el enemigo en la noche y sembró la cizaña al lado del trigo. Las dos cosas crecieron. Ahora dice, miren lo que dice el Señor. Le dicen los empleados, Señor, vamos y le sacamos la cizaña. Le dice Dios, no la saquen. Porque las dos plantitas son tan parecidas cuando son chiquititas. No se nota cuál es trigo y cuál es cizaña. Son iguales. Le dice, no sea que queriendo arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. No. Déjalo que crezcan y que den fruto. Y ahí cuando dan el fruto, nosotros vamos a darnos cuenta cuál es cizaña y cuál es el trigo. Ahora, les quiero decir, hermanos, para que ustedes sepan, no hay ninguna iglesia en el mundo, mire lo que estoy diciendo, no hay ninguna iglesia en el mundo que no esté sembrada la cizaña. En todas las iglesias hay cizaña. Y no nos damos cuenta porque no se convirtieron la gente, no aceptaron a Cristo o lo aceptaron emocionalmente, pero no hay cambios en su vida. Pasan años y siguen igual, y usted dice, Dios mío,
¿Cuándo crecerá este hermano, esta hermana? Sigue de criticona, sigue de amargada, sigue de resentida, sigue hablando, todo le cae mal, todo le molesta. ¿Usted vio gente así en la iglesia? Sí, hermano, hay gente así, que no es trigo. Entonces, en todas las iglesias se mezcla el trigo con la cizaña. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Cuando el trigo empieza a crecer y a dar fruto. No sé si usted vio los campos de trigo, pero capaz que ahora en la televisión, vio en Google, ahí, vio que en tantos lugares que uno puede buscar. Mire los campos de trigo. Mire la diferencia de una cosa con la cizaña con el trigo. Dice en los campos, en los trigales, cuando crece la gavilla o la espiga, que se llama la espiga del trigo, ¿qué hace el trigo? Se dobla. Vio que en los campos uno ve los trigales, todas las plantitas o las espigas, digamos, dobladitas, así se doblan por el peso del trigo. Y la cizaña está paradita siempre, porque no tiene adentro semilla, no tiene comida, tiene la forma del trigo, tiene la espiga igual que el trigo, las hojas igual que el trigo, pero no tiene fruto. ¿Alguna vez arranque una cizaña y abra? No tiene fruto, no tiene nada. El trigo tiene el fruto, tiene la semilla. Ahora, fíjese, mire lo que le voy a decir. La cizaña crece igual que el trigo. Ahora, ¿cuándo nos damos cuenta la diferencia? La diferencia cuando madura. Uno tiene fruto y la otra no tiene fruto. ¿Y sabe qué? ¿Por qué el trigo se dobla? ¿Por qué el trigo se dobla? El fruto. Cuando tiene fruto, de fruto se dobla la gavilla, de fruto se dobla la espiga. El cristiano que tiene fruto, el verdadero, siempre se humilla ante Dios, siempre perdona, siempre ama, a pesar de todo, siempre cambia, siempre alaba a Dios, siempre está dispuesto a hacer una milla más, siempre. Ahora la cizaña, que no tiene fruto, está parada, es el creyente que siempre es legalista, que siempre condena, que siempre está hablando mal, que siempre está diciendo cosas, porque no tiene fruto, no ama a nadie, ni siquiera se ama a sí mismo. Así que la diferencia del trigo y la cizaña la vemos cuando crecen y cuando da fruto. Y mire lo que dice, y cuando vienen las pruebas, dice que vamos a mirar Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 19. Dice la Biblia, mire lo que dice, salieron de nosotros. Estaban en la iglesia el trigo y la cizaña. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Vio que hay gente que se va de la iglesia? Salieron de nosotros, salieron de nuestra iglesia, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué hubieran hecho? No se hubieran ido a otra iglesia. Hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Salieron. Sí, estaban con nosotros, estaban en nuestra iglesia, cantaban, oraban, hacían todas las cosas, pero no eran de nosotros, porque no eran trigo, nunca dieron fruto, eran cizaña. Ahora, qué importante, en este mundo de tanta maldad, todo se mezcla, hermano. Se mezcla el bien, se mezcla el mal, se mezcla se mezcla la cizaña en la iglesia, que es el lugar, digamos, donde es lo mejor que tenemos en el mundo, la iglesia, donde están las personas, digamos, salvadas.
Se mezcla la cizaña, se mezcla el trigo. Ahora, qué importante es saber que no todos son trigo. Y es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos trigo, que seamos semilla para poder sembrar y para poder comer. Eso hace la semilla. Podemos comer, alimentarnos como el pan y sembrar para seguir teniendo trigo. Y Dios quiere en este tiempo, y Jesús nos quiere enseñar. La palabra de Dios dice así: le dijo el Señor, dejarlo, que crezcan igual. Después se ve la diferencia. El trigo, el que está lleno de gavilla, el otro que está parado. Arranquen primero la cizaña, quémenla y luego recojan el trigo para comer. Ahora, hermanos, en este tiempo, en medio de esta pandemia, en medio de todas estas cosas que estamos viendo, nos damos cuenta de la cizaña y el trigo. El trigo está buscando, orando. Es difícil estar sin culto, sin iglesia. Es difícil sin congregarnos. Es difícil de no abrazarnos. Es difícil no estar presencial. Es difícil. Pero ¿sabe qué, hermano? Seguimos orando. Seguimos buscando. Y ahora otra vez que tenemos más restricciones, seguimos orando. No se desanime. Busque un grupo. Busque un lugar donde orar. Busque aprender la palabra de Dios. Mire, no diga, bueno, no. No, hermano. Tome su tiempo, busque un lugar, ore al Señor. Y usted que está ayudando a los demás, busque más personas. Piensen, a ver, la hermana fulana estará congregada. A ver, llámela, anímela, porque usted es trigo. Y queremos que la palabra de Dios llegue a los corazones. Y en este tiempo, hermano, tan difícil, qué hermosa enseñanza de Jesús. Qué hermosa y qué sencilla que es el trigo y la cizaña. La semilla, la palabra de Dios. Y Dios quiere llenarnos en este tiempo de la palabra de Dios. Y pudiéramos decirle al Señor, Señor, dame ese poder. Dame ese poder de la palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Dame ese poder para que yo pueda hablar tu palabra a otros que no te conocen y que puedan llegar a los pies de Cristo. Oramos al Señor, que Dios nos bendiga. Señor, te damos tantas gracias por esta palabra preciosa, Señor. Esta palabra que trae fe, que trae confianza, que trae seguridad. Y ayúdanos a ser trigo en tu alfolí. Ayúdanos, Señor, a hablar a otros. Ayúdanos a predicar el Evangelio. Ayúdanos a enseñar, Señor. Danos esa gracia, danos ese poder, esa autoridad que pueda llegar a los corazones. Y en este tiempo, Señor, quizás de soledad, en este tiempo de no congregarnos, en este tiempo de a veces hemos pasado solos, pero que tu Espíritu Santo esté con nosotros, revistiendo nuestras vidas, revistiendo nuestras almas, llenando nuestra mente con este poder maravilloso que pueda obrar a través de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a orar por otros, a bendecir a otros, a predicar a otros, a enseñarles la palabra de Dios en este tiempo difícil. Danos ese ánimo, esa fortaleza. Y que esta palabra, que es vida, que es energía, que es poder, que es semilla, sigamos sembrando. Y oramos para que el malo no venga y robe la semilla de los corazones. Guárdanos, Señor. Guarda tu iglesia. Guarda a los santos. Guarda a los hermanos. Guarda a los niños. Guarda a los adolescentes, guárdalos, Señor, de toda siembra mala del enemigo. Guárdalos, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te damos tantas gracias. Amén. Nos volvemos a encontrar, hermano.